Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Sé que vuestras agendas están bueno, hasta arriba, ¿no? Y bueno, también quería agradeceros en vuestro papel de CISO, ¿no? Al final sois los responsables últimos de la seguridad de las organizaciones en un mundo global, en un mundo interconectado, en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a algo como es la inmediatez, ¿no? Y al final sois vosotros los que en última instancia estáis, bueno, creo que en gran medida garantizando este nuevo estilo de vida, ¿no?, que tenemos, ¿no? Nada de esto sería posible sin lo que es la seguridad, ¿no?, y el trabajo que estáis desarrollando a día de hoy. Por lo cual, por favor, un aplauso para todos ellos, ¿vale?, porque creo que la labor que realizan es una labor que, bueno, que probablemente no esté todo lo valorada que debiera a nivel social. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería bueno, pues ver un poco y lo tengo que preguntar, ¿vale? Yo sé que es un tópico, ¿no?, y os lo habrán preguntado en múltiples ocasiones, pero no me he podido resistir. ¿Cuáles son vuestros principales retos, ¿no? ¿Qué ocupa vuestra agenda en el día a día? ¿En qué proyectos estáis involucrados, ¿no? ¿Hacia dónde, en qué línea estáis trabajando, ¿no? Sí, primero, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es importante tener este networking y poder compartir nuestras experiencias como CISO, que a veces estamos aislados en nuestro mundo, ¿no? Hablo personalmente, en nuestra empresa el gran reto es preparar a la organización para el paso al cloud, o sea, lo que es el proceso de transformación tecnológica, el proceso de transformación digital, ¿okay? Básicamente ese es el gran reto que tenemos al día de hoy. Garantizar que la organización vaya rápido, que cumpla un time to market y a su vez que la privacidad y la seguridad se haga desde el inicio, o sea, desde el inicio del proyecto. Y es complicado, o sea, al día de hoy yo creo que ese es el gran reto que al menos tengo yo dentro de la organización. Y si sumamos a esto lo que es la regulación, las regulaciones que en este caso afectan al sector financiero, pues le dan más complejidad. Y si metemos en este cóctel los ataques, o sea, que es el factor incertidumbre, le da mucho más complicación, ¿no? Hablando solamente del factor de lo que es el sector financiero, en los últimos 12 meses se han incrementado los ataques en un 160%. O sea, hay cosas que se escapan de nuestras manos, o sea, como responsables de CISO, porque tenemos que estar al día también de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los ataques, cuál es la evolución que está sucediendo al mercado en función de cómo están afectando a las otras empresas, en este caso de nuestro entorno o incluso puede ser de otro sector. Entonces, como ven, es complicado, pero tratamos de tener en una balance. En este caso, Liberbank es acompañar a la empresa, garantizar que tengamos seguridad desde el inicio y estar al tanto del cumplimiento normativo e incluso ver cómo es la evolución de los incidentes. No sé si, ¿quién quiere hablar? ¿A quién le paso el micrófono? Pues a mí mismo. Pues buenas tardes a todos, yo soy Juan Cobo, CISO de Ferrovial, y hablando de qué es lo que nos preocupa, o sea, yo primero hablaría de la generalidad, luego un poco de los detalles. Como sé, bueno, entiendo que más o menos todo el mundo sabe lo que es Ferrovial, pero bueno, al final somos una multinacional española, estamos presentes en muchos países con 4 líneas de negocio principales. Esto lo que quiere decir al final es que es un entorno complejo tecnológicamente, muy conectado, diferentes tipos de negocio, multigeografía, multicultura. Entonces, bueno, pues al final, si hablo de lo que nos preocupa, como siempre, es mantener una visión adecuada, que es lo que nosotros decimos siempre cuando hablamos en un comité de dirección o tenemos que ir al consejo, una visión global y general del riesgo que tiene Ferrovial en cada uno de sus diferentes activos, sus diferentes geografías, ¿no? Y esto, como os podéis imaginar, en un entorno complejo, heterogéneo, multigeografía, es bastante complejo cómo somos capaces de mantener esta visión global del riesgo y gestionar adecuadamente el riesgo en una empresa en la que pues, no se pone el sol, ¿no? Digamos, y bueno, pues cuando está amaneciendo en Australia, se están acostando en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Si vamos un poco más a los detalles, pues yo creo que hay dos cosas que bastantes CISOs compartimos y seguramente varios de vosotros también compartís. El movimiento, este cambio a la nube es importante. Nosotros ya hemos ido a la nube en muchos servicios y plataformas, en sus tres, voy a decir, vertientes, IaaS, PaaS y SaaS. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es, y así lo hemos llamado, una iniciativa estratégica que se llama Seguridad en Nube y para la Nube, ¿vale? No es solo ver cómo protegemos todos nuestros activos que se mueven a la nube, sino cómo trasladamos nuestra seguridad a la nube. Nuestros servicios no van a proteger solo recursos en nube, sino que queremos hacer seguridad con servicios de seguridad que estén en nube. Y en esta, digamos, en esta iniciativa, que es muy, la verdad, pues voy a decir, muy challenge, pues es en la que estamos. Otro tema también que nos ha ido pasando a los CISOs, nos hemos ido moviendo de la protección de los activos de información a la protección de los activos. Cuando hablo de ferrovial y hablo de activos, estoy hablando de aeropuertos, estoy hablando de autopistas, estoy hablando de plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Digamos, bueno, pues también estamos haciendo esa evolución, ¿no? ¿Cómo tomamos el control? En mi caso es una responsabilidad que también recae en mi figura de no solo proteger el activo de información, sino el activo en sí, el activo industrial, ¿no? Cómo este proceso que hemos madurado dentro de este mundo más clásico, diría, pues de tecnología, ahora somos capaces de trasladarlo con los mismos resultados al mundo industrial. Y en eso estamos, al margen de que obviamente, pues como todas las compañías, estamos en una transformación digital en la que se apuesta por tecnologías disruptivas, nuevas tecnologías, y en las que esto pues también supone para nosotros un desafío al que tenemos que responder. Continúo yo si quieres. Nosotros en la parte de Orange, pues bueno, hay un tema que habéis comentado, que es el tema de transformación en el que estamos. Lo que estamos haciendo es adaptar la ciberseguridad a los nuevos modelos de construir ahora mismo aplicaciones, servicios, etcétera. Todo es más rápido, todo es más fácil de hacer, todo es más fácil de implementar, y el principal reto es adaptar los procesos de seguridad, que eran un poco lentos, eran con un montón de requerimientos, para llegar a tiempo precisamente a poner los requerimientos dentro de este proceso, que lo principal es llegar cuanto antes al mercado y poder controlarlo. Evidentemente estamos hablando también de temas de cloud, los tenemos que adaptar. A nosotros en concreto, pues bueno, lo que nos está pasando es sobre todo que empezamos a lanzar el 5G, es nuestro mayor reto ahora mismo sacar el lanzamiento de esta nueva tecnología, de esta nueva forma de comunicarse de una forma segura tanto para internamente como para nuestros clientes. Yo creo que es el gran reto de futuro y sobre todo con un ecosistema de IoT, porque no solamente nos gusta hablar de lo que es el 5G, que al final es el sistema de comunicaciones, sino de todo lo que conlleva, e incluirlo todo este tema, toda esta tecnología dentro del modelo de proceso que hemos definido, para que la puesta en funcionamiento, la puesta en servicio de servicios dentro de esta tecnología sea, por un lado, lo más ágil y rápida posible y a la vez sea lo mayor segura posible. El problema que nos estamos encontrando es el ecosistema. O sea, antes de lanzar 5G ya tenemos un ecosistema de dispositivos IoT que nos desborda. Con lo cual, también otra línea de trabajo que estamos haciendo es que muchos de los dispositivos, productos o servicios que están llegando a nuestras manos vengan ya con una certificación o vengan con un diseño de seguridad. Es una cosa que nos impacta bastante por el número de volumen de trabajo que nos genera. Porque, bueno, si otras empresas o las empresas proveedoras hacen los deberes como lo estamos haciendo nosotros, al final nos beneficiamos todos. Y esto también es un canal por el cual estamos trabajando bastante fuerte y sobre todo por la cantidad de dispositivos que van a llegar. Y, bueno, unido también, pues bueno, el tema que nos impacta como CISOs es trasladar todo esto a temas de riesgo, a temas de cuantificación económica y saber trasladar el mensaje, que por un lado es bastante tecnológico o técnico en algunos niveles, hacérselo llevar a la dirección y un poco que la dirección vaya apoyando todas las iniciativas de ciberseguridad que estamos lanzando. Sí, yo lo que quería comentar es que, bueno, uno de los desafíos que tenemos los CISOs, sea cual sea nuestro sector, es el time to market. La competencia global que tenemos hoy día obliga a los CISOs a cooperar con las áreas de negocio y además hacerlo rápido y de una forma eficiente. Ya desde el diseño de las soluciones para nuestros clientes, sea cual sea nuestro sector, tenemos que estar involucrados. Eso nos hace estar, tenemos que estar siempre alerta
tenemos que estar siempre formados, conocer las últimas tendencias, la digitalización, el traspaso a la nube que a todos nos ha venido y no hemos podido pararlo, no hemos podido comprenderlo muchas veces, pero sí hemos tenido que subirnos a ese carro. Este es uno de los, como digo, uno de los desafíos que tenemos a diario. Además, tenemos la regulación. La regulación, sea cual sea nuestro sector, también nos aplica. Hay datos regulados que son datos de carácter personal, etcétera, que tienen que estar protegidos y debemos dar esa solución a nuestra compañía para ser competitivos. Es más, ya no nos ceñimos únicamente a los datos personales, que son los que vienen por la regulación, sino a los datos de negocio. Todos tenemos patentes industriales, planes de expansión, etcétera, que es información que tenemos que proteger. Ese también es un desafío que los CISOs tenemos la obligación de aceptar y de dar soluciones, proteger la información, porque al final, como digo, sea cual sea nuestro negocio, lo que vamos a tener siempre es información. Información del negocio, información del cliente, es lo que tenemos que proteger. En cualquier caso, lo que sí veo que hay un punto común entre todos nosotros, que es la preocupación. Los CISOs al final, lo hablaba hace un rato, sea cual sea nuestro sector, tenemos siempre la misma preocupación, es la seguridad de la compañía. La compañía al final tiene que ser competitiva. Todas están subidas en el barco de la digitalización. Para ser digital tienes que ser seguro por defecto. Entonces, buscamos siempre también ayudar y colaborar con el negocio para que esto ocurra. Y además, si no lo hacemos, no apoyamos a nuestro negocio, no damos seguridad a esa digitalización, nuestra empresa dejará de ser competitiva. Por eso tenemos también una gran responsabilidad. Tenemos que saber traducir hacia la dirección, hacia arriba, digamos, tenemos que saber traducir las necesidades de ciberseguridad y transponerlas a un lenguaje que la dirección pueda entender, y siempre es un lenguaje económico, competitivo, de superación de la propia compañía. Tenemos esa obligación, tenemos una pata puesta en el negocio, otra pata puesta en la tecnología y tenemos que ser capaces de conjugar eso. Era lo que quería añadir. Vale, muy bien. A ver, en Naturgy, bueno, yo creo que compartimos gran parte de lo que han comentado todos mis compañeros de mesa redonda. Bueno, es una Naturgy, como gran parte, o todos sabéis, es una multinacional con más de 100 años de vida, crecimiento inorgánico, tiene presencia en 3 sectores: agua, electricidad y gas, y presencia, bueno, pues a nivel mundial. Entonces, también por el sector en el que pertenecemos, bueno, pues nos requiere incrementar de manera sostenible la madurez en términos de ciberseguridad para dar respuesta, pues, a la exposición que tenemos, ¿no? Por el tipo de negocios y por el alcance geográfico que mencionaba anteriormente. Este crecimiento tiene que ser sostenido en términos, bueno, pues que al final los recursos son limitados a nivel económico y hay que defenderlos arriba. Y además, bueno, pues te tienes que un poco también acomodar a los tiempos que marcan los negocios. Con lo cual, muchas veces los negocios quieren ir muy deprisa, lo que priman son ellos, y bueno, pues tú tienes un poco que ayudar a tomar decisiones informadas basadas en el riesgo, como decía José Ramón, ¿vale? Esto de manera general, de forma ya más determinista, bueno, pues, ¿en qué estamos focalizados? Pues absolutamente todo. Por lo que me toca a mí, seguridad industrial en el ámbito T es algo que se le está dando mucha relevancia, pues porque ha estado históricamente un poco más dejado de lado o no se ha podido introducir ahí, pues por temas de vendor locking o similares, ¿vale? Y luego, bueno, pues como en otras compañías, debido a motivos de digitalización, todo lo que es seguridad en la nube, temas de IoT, etcétera, pues son una de las grandes preocupaciones. Muchas gracias. Me viene a la mente la siguiente cuestión, ¿no? O sea, el CISO hace de nexo de unión entre el mundo técnico y el negocio. Corregidme si no fuera así. ¿Qué interlocución os resulta más complicada, ¿no? Entiendo que esta probablemente venga un poco determinada por vuestro origen, ¿no? Si es más técnico, más de negocio, ¿vale? Pero ¿qué interlocución os resulta más complicada tener con el negocio o con el departamento de seguridad? ¿Y por qué? ¿Cómo lo veis?
Yo diría que ambas son complicadas, tanto hacia arriba como hacia abajo es complicado porque al final eres un traductor. Yo no encuentro mucha diferencia. Efectivamente, como decía antes, tienes que cambiar el discurso y hablar en términos más económicos, de retorno de inversión, etcétera, cuando hablas con la dirección, cuando vas a hacer una inversión en algún tipo de herramienta de seguridad, por ejemplo, y cuando hablas con los equipos de IT tienes que hacerles ver que no implementar ciertas medidas técnicas, ciertos niveles de parcheado, ciertos niveles de seguridad en los firewalls, etcétera, puede acarrear problemas, como he dicho antes, legales o de incumplimientos de regulaciones. Entonces, vienen a entenderlo, entienden muy bien el idioma del riesgo, pero muchas veces no tiene un apetito de riesgo que tienes que modular, porque no es el mismo apetito de riesgo el que tiene la dirección que las áreas de TI. Y tú tienes que, ciertamente, hacérselo ver. Muchas veces el riesgo poniendo un incumplimiento de una legislación no se ve bien o no se comprende bien desde las áreas de IT. Los que venimos de IT, además, nunca hemos estado en eso. Hemos estado más en la operativa, en que el sistema funcione, en que esté levantado 24/7, etcétera, etcétera, pero no nos fijamos en pequeñas vulnerabilidades o pequeños problemas que puede acarrear desde el punto de vista de protección de los datos, ¿no? Entonces, es ciertamente difícil, tanto hacia arriba como hacia abajo, expandir esta idea y yo no sabría cuál es más complicada de las dos. Bueno, y coincido contigo totalmente. O sea, cuando tenemos que hablar con los accionistas o en este caso con la alta dirección, tenemos que transformar el lenguaje, los que venimos de IT, de hablar de tecnologías, de servidores, a un lenguaje de negocio, ¿no? Y más de negocio es desde el punto de vista de gestión de riesgo. O sea, la empresa lo que espera a nivel de alta dirección es que le hablemos su idioma. Desafortunadamente no tenemos presupuesto ilimitado, con más ataques que tengamos en el mercado, y eso va asociado a que tenemos que demostrar muy bien en un lenguaje de negocio y a través de la gestión del riesgo cuánto la organización tiene que invertir en función de… O sea, no vale que subamos a la alta dirección para decirle, mira, la recomendación es que inviertas un 10% del presupuesto de IT. O sea, eso no es suficiente. Y si alguno de ustedes han tenido suerte con ese discurso, pues maravilloso. Pero en la realidad es complicado. Entonces, allí hay que comenzar de cara hacia arriba. Es complicado, pero yo creo que es ir gestionando lo que es el riesgo, cuáles son las amenazas, dónde en todo caso estamos más susceptibles a que podamos tener un ataque. Eso tampoco lo vamos a conocer, y que la alta dirección pues haga clic con ese mensaje. Pero eso no es un trabajo de un día, no es un trabajo de un mes, es trabajo de años. O sea, tienen que primero darte la oportunidad de tener acceso, de subir y de comenzar a poder transmitir tu lenguaje en función de lo que entienda la organización. Y luego, de cara a los equipos de IT, pues no deja de ser complicado, depende de dónde esté el CISO, y yo creo que eso es una de las problemáticas que tenemos en todas las organizaciones, porque si le reportamos al CIO, que el 80% creo que de los que estamos aquí reportamos al CIO, luego tenemos, bueno, nuestro jefe tiene un problema. ¿Cómo balancear si es la seguridad o el time to market o la disponibilidad lo más importante, ¿no? Entonces, IT tiene sus prioridades, seguridad tiene sus prioridades. Entonces, cuando comienzan a competir las prioridades, es donde comienzan a surgir los problemas. O sea, yo no he estado en ninguna organización en la que pueda decir que IT son nuestros amigos. O sea, tratamos de gestionar las relaciones con mano izquierda, de que ir en un entorno colaborativo, pero cuando mis prioridades compiten con las tuyas, probablemente tenemos problemas. Entonces, es complicado, o sea, lo comparto 100%, pero este es un trabajo de ir sembrando, o sea, de ir, la awareness, el training, en todo lo que son temas relacionados con seguridad, yo creo que es importante, no solamente de los empleados, sino de los grupos con los que trabajas, ir diciéndole el por qué vas a incorporar ciertos proyectos tecnológicos, como por ejemplo un DLP, que necesitas que ellos instalen los servidores, que ellos hagan las modificaciones en el esquema de configuración de correos, en el MTA. No es solamente decirle qué es lo que necesita, sino el por qué.
necesitas desplegar esa tecnología y el por qué necesitas el apoyo. Y igual, el discurso de riesgo que vas hacia arriba, yo creo que es ir compartiéndolo con estos equipos, pero en ningún caso puede ser sencillo. Y mi recomendación es que el CISO dependa directamente del CEO, pero bueno, cuestión de evolución poco a poco. Son palabras mayores, ¿eh? Yo creo que es lo que deberíamos recomendar. Bueno, yo en mi caso lo que diría es que como efectivamente un CISO no es lo mismo en dos compañías y un CISO no está en el mismo sitio en dos compañías, pues esta pregunta es difícil de responder, ¿no? Lo que sí que creo es que un CISO, y cada vez más, lo que tiene que saber si tiene que elegir es el lenguaje del negocio, o el lenguaje que entiende la alta dirección, o el lenguaje que entiende un consejo, ¿vale? Yo no soy técnico, yo he trabajado todo el mundo, toda la vida en temas de tecnología, pero realmente yo no soy técnico. Yo creo que un CISO tiene que tener en su equipo distintos perfiles, tiene que tener gente muy buena gestionando tecnología, pero muy buena gestionando compliance, muy buena gestionando continuidad de negocio, muy buena gestionando gobierno de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el CISO tiene que tener gente que al final sepa de tecnología, no tiene que saber gestionar tecnología, pero no tiene que saber tanto de tecnología. Luego, en mi opinión, a la tecnología le están pasando dos cosas, además. La primera es que, y a las empresas por lo menos finales nos pasa, la tecnología la estamos abstrayendo. O sea, nosotros, las empresas ya no compramos muchas veces productos, nosotros compramos servicios y dependemos de los integradores más que de los fabricantes. Es mucho mejor tener un buen fabricante con un mal producto que un buen producto con un mal integrador, ¿vale? O sea, porque es mejor un servicio, un mal servicio es peor que un buen producto, ¿vale? O quiero decir que podrías tener un buen producto con un mal servicio. Entonces, bueno, nosotros vamos abstrayendo la tecnología. Eso por un lado. Y luego también a la tecnología le va pasando otra cosa, se va comoditizando. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las empresas, en muchos de nuestros escenarios de negocio, utilizamos la misma tecnología. Hoy en día todos tenemos el correo en el mismo sitio. Utilizamos los elementos de colaboración de la misma forma. El IoT lo utilizamos de la misma forma. Es decir, es la tecnología, en la medida en la que se abstrae y se vuelve una commodity, pues no es un hecho tan diferencial, y por eso digo que si tenemos que hablar un lenguaje, no es tanto el de la tecnología, sino el del propio negocio, ¿vale? El negocio siempre quiere saber, o por lo menos a mí, ¿no? Digamos, cómo está el grupo en sus diferentes unidades de negocio, ¿vale? Digamos, cuando hablamos de niveles de riesgo, en base al modelo de gobierno que tengáis, pues bueno, oye, pues estamos aquí así, asá. ¿Cuáles son los riesgos que preocupan más por negocio? ¿Cómo estamos con respecto a nuestra competencia? ¿Cómo estamos con respecto a, no a la competencia, sino bueno, a otros sectores, la banca, la telco, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los incidentes más significativos? ¿Qué elementos de riesgo podrían desencadenar una disrupción del negocio? Una pérdida, digamos, de una oportunidad de negocio, etcétera, etcétera. ¿Dónde puedo perder de negocio? ¿Dónde puedo perder actividad? Y ese es el lenguaje que hay que hablar. La tecnología, sinceramente, pues les da absolutamente igual. Otra cosa es que nosotros tenemos que saber gestionar tecnología, como ya os digo, gestionamos regulaciones o gestionamos otro tipo de las dimensiones que debe cubrir la seguridad. O sea que por eso digo, lo importante es el lenguaje de arriba. Tú tienes que tener en tu equipo gente que sepa hablar el lenguaje de abajo. Si tengo que elegir uno, obviamente, desde luego, si queremos que el CISO suponga una figura relevante en una organización, tiene que ser alguien que domine el lenguaje de arriba. Sí. Continúo, porque has abierto otro melón, o sea, aparte de eso. Pero bueno, sí, en parte coincido contigo y sobre todo un tema de que cada compañía es distinta y la forma de afrontar la ciberseguridad es distinta en cada compañía. En nuestra parte yo veo tres tipos de relación con el negocio. Primero, si hablamos con el management, o sea, el CISO, la principal labor que tiene es la interlocución con la alta dirección, o sea, trasladar lo que tú has comentado, abstraer la tecnología y saber transformar todo lo que está pasando en la compañía a nivel de ciberseguridad, sabérselo trasladar al comité. Y por otro lado, evidentemente, tienes que introducir la ciberseguridad dentro del negocio. Y cuando digo dentro del negocio no solamente es el management, sino dentro de las diferentes áreas de la compañía, no solamente con la concienciación que habéis comentado anteriormente, sino nosotros en nuestro caso, por ejemplo, una de las personas del equipo, porque al final esto es una labor de equipo, tenemos una persona para cada dirección de la compañía, o sea, es su referente, es la persona que está revisando lo que tienen, cómo son los procesos, cómo trabajan. Y para nosotros eso ha sido muy importante porque ha sido una forma, aparte de las campañas de concienciación que tú puedes realizar, ha sido una forma de que haya
haya alguien dentro de ciberseguridad que sepa conocer el negocio, sepa entenderlo y sepa aportar las soluciones y a la vez educar y concienciar a estas áreas. Y la tercera parte es ser miembros del ciclo de vida de cualquier producto de la compañía, que al final es parte del negocio también. O sea que incluir la ciberseguridad desde el diseño y que nosotros conozcamos cómo van a ser los productos, los servicios, poner los requerimientos y al final dentro de un trabajo en equipo sacar soluciones es otra forma de aportar al negocio. O sea, la parte de aportaciones, como digo, es una parte de la alta dirección y otra parte embeberse dentro de la compañía. Sí, bueno, yo creo que el topicazo, ¿no? Poco más que añadir a lo que han dicho, pero sí, el flujo creo que al final es de transmitir los conceptos abstrayendo las complejidades tanto de arriba abajo como de abajo arriba, que también es muy importante. Pues es una función core, ¿no? de un CISO. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, pues dependerá del CISO, de dónde provenga, etcétera. Yo personalmente, en mi caso, creo que el sector energético, gasístico, etcétera, es bastante complejo, tiene bastantes complejidades. Y evidentemente no solamente es entender el lenguaje, que sí, como ha dicho Juan, pero aparte es entender los conceptos y saber traducirlos luego, interpretarlos, pues para saber realmente qué exposición tiene al riesgo y qué medidas o qué controles se deben aplicar. Entonces, esto si además le unes que hay momentos en los que estas comunicaciones se deben apresurar o se les debe dar cierta celeridad, pues porque es necesario sacar ya el producto y hay que poner un proyecto en el mercado rápidamente y esto requiere ciertos requisitos o controles de desplegarlos, pues al final la explicación se ve mucho más apresurada, ¿no? Con lo cual es mucho más complejo explicar algo en muy corto tiempo y que quede muy claro obviando lo que hemos dicho, todos los tecnicismos y demás, ¿no? Y ya no te digo si esta comunicación es cuando hay un evento que no es del todo deseado, que está impactando en la compañía o que ha impactado o que en el momento que te piden explicación está impactando. Creo que ahí sí que es clave, es decir, cuando hay un incidente, esa comunicación y ese dar respuesta tanto a la dirección como a stakeholders, regulador, etcétera, creo que es un momento crucial porque todo el mundo te pregunta, todo el mundo se mueve de forma improvisando y creo que es clave intentar transmitir las cosas de manera clara y siendo realista, pero tampoco no pesimista ni optimista, sino intentando ser lo más objetivo posible. Y es una de las mayores dificultades creo que tenemos los que ejercemos este rol. Bueno, sí, Fernando, un segundo. Te pediría, porque nos quedamos un poco sin tiempo, que lanzaras la tercera ronda. Sí, iba a proponer que la tercera me ronda respondierais de dos. Y una breve reflexión. Yo lanzo la pregunta y por hacerlo un poquito más dinámico, si os parece, la tomáis dos y lanzo la siguiente pregunta, ¿vale? Porque la verdad es que está resultando muy interesante, pero entiendo que el tiempo es limitado. Como sabéis, es habitual en este tipo de eventos la participación de mucho integrador y mucho fabricante. No podía dejar pasar la ocasión, teniendo semejantes profesionales aquí, de preguntaros qué es lo que más valoráis cuando contratáis o subcontratáis un servicio a un tercero o cuando tenéis que comenzar a trabajar con un fabricante. ¿Qué es lo que más valoráis y qué es lo que probablemente más os eche para atrás, si me permitís la expresión? ¿Quién toma la respuesta? Bueno, es una pregunta complicada. En nuestro caso, en Codere nosotros tenemos todo un proceso de calidad a la hora de contratar. Por ser muy, muy breve, como has pedido, básicamente nosotros hacemos previamente una prospección del mercado, revisamos la tecnología y vemos que la tecnología que queremos adquirir casa perfectamente con nuestro plan director de seguridad. El plan director de seguridad al final es la estrategia de la casa para los próximos años. Entonces, siempre hay algunos objetivos de control que tenemos dentro de ese plan y buscamos siempre soluciones tecnológicas que puedan garantizar ese objetivo de control y además ser trazables y defendibles. Lo que hablaba hace un momento del retorno de la inversión, es decir, tengo que defender hacia arriba el retorno de la inversión.
Hacemos esa prospección del mercado y normalmente hablamos con los fabricantes, les pedimos una prueba de concepto y una vez que hemos revisado que la tecnología es adecuada para nuestro entorno tecnológico, que es muy variado y muy extendido en varios países, en España, en Italia, en Latinoamérica, es decir, tenemos multisede y negocio en muchos países, verificamos que hay partners a nivel local que tienen el expertise suficiente para desarrollar esta tecnología. Es decir, podemos adquirir una tecnología muy buena, una tecnología aprobada, contrastada, líder del mercado, pero si no tienes un buen partner que pueda desarrollártela, que pueda implementarla con tu infraestructura, no vas a obtener nada. Digamos, ese sería el segundo paso. Y ya en un tercer paso pues hay una RFP donde los partners compiten por presentar una oferta con mucho valor añadido y a un precio que se adecue también al presupuesto anual que tenemos para ese concepto. Es un resumen muy rápido, pero digamos que nosotros en este caso lo hacemos así. Si me dejo, respondo yo. Bueno, como he estado antes hablando, digo, pero me voy a mojar un poquito en esto, ¿vale? Bueno, antes lo he comentado, esto es la eterna, al final, pues duda entre producto o servicio, ¿vale? Yo siempre hablo más de empresa final, también hablo un poco por lo que los colegas tenemos en la cabeza cuando hablamos de empresas grandes, finales. Las empresas vamos a servicios, no vamos a productos. Por lo que he dicho, digamos, cada vez estamos más abstraídos de la tecnología. Yo cuando pienso en desplegar una nueva capacidad, y así lo llamamos, una nueva capacidad de seguridad o un nuevo control de seguridad, pienso en un servicio que me dé lo que yo quiero, con un nivel de servicio, desde el punto de vista de lo que tiene que hacer la capacidad, cómo debe funcionar, cuándo debe funcionar, dónde debe funcionar, etcétera. La tecnología es una cosa que poco a poco, ya digo, está más lejana de la empresa final. Al final en el mercado tenemos muy buenas tecnologías. En la medida en la que sea una buena tecnología, nosotros lo que buscamos es un buen servicio. Lo que he comentado antes, el mejor de los productos puede ser muy mal servicio si tú tienes un partner que no es el adecuado. Y de la otra forma, una tecnología que a lo mejor no es tan buena, si tienes un partner que sabe exprimirla, te va a dar el mejor servicio. Por tanto, en mi opinión, cuando hablamos de tecnología, lo que queremos las empresas son servicios. ¿Con quién debe hablar más el fabricante poco a poco? Bueno, y de hecho mucho fabricante ya lo hace. Con las empresas que prestan servicio, con los integradores a las empresas finales. Es la mejor manera de dar a la empresa lo que quiere. No saber de tecnología, sino tener un servicio de seguridad. Y por otro lado, digo, pues bueno, los integradores en este caso, pues como que están concentrando aquí al final lo que va a ser el futuro, pero diría que tampoco, porque como los fabricantes también se están dando cuenta de esto, lo que están haciendo los fabricantes poco a poco es hacer servicios que directamente nos valen a los clientes sin pasar por los integradores. Luego es un momento curioso, digamos, interesante entre también, pues vamos, en esta escalera que tiene fabricante, integrador y cliente, porque las relaciones que antiguamente existían están cambiando, ¿vale? Pero desde luego, si hablamos desde la voz del cliente, o en mi opinión, servicios, no productos. Porque se nos echa el tiempo encima y tenemos la comida. Sé que podrían decir mucho más y es súper interesante todo lo que están contando. De verdad es muy, muy interesante y os invito a que intentéis preguntarle ahora, cuando vayan saliendo durante la comida VIP, que estáis todos invitados. Me gustaría mucho tener más tiempo para esta mesa interesante, pero se nos acaba, así que pido un fuerte aplauso para el elenco de profesionales, de CISOs de esta... Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias.